con base a estas tablas es que les voy a estar explicando el tema. Otra cosa, respuesta metabólica al trauma es un tema muy extenso, extremadamente extenso. Aquí son vías de señalización, cómo se activa cada sistema que está involucrado en la respuesta metabólica, cómo actúan las diferentes hormonas, los mediadores, las citocinas, el sistema inmune, el sistema neuroendocrino, etcétera. Son muchísimas vías que si yo me pongo ahorita a explicarles una por una, nos vamos a llevar toda una semana de clases y como de 2 horas cada asesoría. Entonces, pues la verdad yo no siento que este tema no es como que no se los pueda explicar, sino que siento que las voy a aturdir con tanta información de golpe, si es que se los intento explicar tal cual. Entonces, les busqué un video en YouTube donde lo resumen muchísimo más a como yo se los podría resumir. Y siento que lo explican mejor de lo que yo lo podría explicar. Entonces, se los voy a pasar para que ustedes lo puedan checar y lo puedan estudiar bien a su ritmo. Y vayan, pues, razonando cada vía que se les dicen. Aquí en este tema, pues, se mete neuro, se mete fisio, se mete endocrino y se mete inmuno. Entonces, estas 4 materias, pues, son prácticamente moleculares. Entonces, sí está un poquito, es pesada, la práctica es pesada, el tema es pesado. Pero, pues, es muy importante porque aquí tú vas a estar viendo cómo es que tu paciente va a evolucionar si es que llega con algún traumatismo o si la cirugía que ustedes están realizando es una cirugía muy agresiva. Y pues tienen que ver para que pues el paciente no se complique porque hay veces en las que la respuesta inmunológica es tan fuerte que se crea una disfunción orgánica multifactorial, o sea, casi todos los órganos del paciente empiezan a colapsar y pues obviamente se mueren. Entonces ustedes tienen que estar muy al pendiente de estos pacientes para que ustedes puedan empezar a ayudar con la respuesta que su organismo está teniendo y detengan todo esto y el paciente no se muera. Entonces les resumí la información lo más que pude en los puntos más importantes para que ustedes tengan un panorama general y los conceptos básicos de lo que es la respuesta metabólica al trauma. Y ya ustedes conforme tengan tiempo puedan sentarse y leer bien cada vía de señalización para que les quede más claro el tema. ¿Va? Entonces, vamos a empezar con respuesta metabólica al trauma. Ahora, bueno, aquí hay que hablar un poquito de la introducción. Históricamente, los médicos de hace 100 años, 200 años, creían que cuando pasaba un trauma simplemente era que el organismo pues estaba en caída, ¿no? O sea, estaba aquí sufriendo daños y eso era todo. Pero pues ya después, conforme fueron haciendo sus investigaciones, se dieron cuenta que el trauma no solamente pertenece al daño, sino que el trauma que está recibiendo el cuerpo y la reacción que está teniendo es porque está intentando curarse. Entonces aquí empiezan a secretar hormonas, empieza la cascada de citocinas, las citocinas proinflamatorias, etcétera, para que el cuerpo se cure, para que mantenga su homeostasis. Fue hasta 1942 cuando Cuthbertson está empezando a elaborar las bases de la respuesta metabólica y bueno, aquí ya determina que los conceptos de edema reaccionario e inflamación traumática son los que se están dando y con lugar a esto va a empezar el proceso de curación. Ya, después de que Cuthbertson empieza con estos experimentos, fue que se empezó a tratar el tema pues más de lleno y ya fue que se dieron todas las bases a la respuesta metabólica de lo que hasta ahorita se conoce. Entonces, ¿qué es una respuesta metabólica? Esta se caracteriza porque va a haber una activación inmediata del sistema nervioso y del sistema endocrino. Aquí pues van a empezar a participar los mediadores del sistema inmunológico y del sistema vascular. Ahora,
Cuando se tiene un trauma severo sobre el organismo, nos van a desencadenar un estrés metabólico. Este estrés metabólico va a desencadenar a su vez una respuesta que esta va a iniciar por, bueno, no que inicia, sino lo que pretende es que se conserve energía sobre los órganos vitales, que empiezan a modular el sistema inmunológico y empiecen a retrasar el anabolismo para que el cuerpo empiece a recuperarse. Este estrés metabólico, ¿cómo lo vamos a definir o a qué se refiere? Esta va a ser una respuesta que va a desarrollar el organismo ante cualquier tipo de agresión. No importa de qué se trate, el cuerpo lo va a intentar reparar. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una reorganización de los flujos, de los sustratos estructurales y energéticos para que se atenúen las alteraciones producidas por el organismo. Si estas alteraciones no se atenúan, el organismo te va a dar un te va a dar una reacción, bueno, sobre todo el sistema inmune te va a dar una reacción tan fuerte que va a rebasar las capacidades del mismo sistema y nos va a dar eh, nos va a llegar a algo que se le conoce como sistema de inflamación, o SIDS, SRIS por sus siglas en inglés. Aquí, si esto no lo detenemos a tiempo y no detenemos la patología de base, el paciente se puede morir y se muere sobre todo por infección, que ahorita pues vamos a hablar sobre esto. Este estrés metabólico va a estar activado por estímulos nociceptivos. Esto va a ser propios de la lesión del tejido que nosotros como durante la cirugía lo estamos originando, o bien porque el paciente llega con algún traumatismo o en pacientes quemados, etcétera. Se va a dar también por una isquemia tisular y a su vez por la perfusión y por alteraciones hemodinámicas. De aquí, ¿cuáles van a ser los factores primarios que van a estar desencadenando las respuestas neuroendocrinas? Va a ser la hipovolemia y el dolor. Esta hipovolemia a su vez nos va a estar dando cambios del volumen circulante eficaz, van a empezar a estimularse los quimiorreceptores y pues van a desencadenar el dolor y las emociones, ¿ok? Aquí emociones también ustedes lo tienen que tomar en cuenta porque el paciente empieza a sufrir de ansiedad y de estrés. Bueno, cuando hay una alteración en los sustratos sanguíneos, a su vez va a haber un cambio en la temperatura corporal y pues finalmente va a haber infección sobre el sitio lesionado. ¿Por qué infección? Porque el sistema inmune ya no va a estar pudiendo controlar todos los cambios que están ocurriendo durante el estrés metabólico y va a haber como una parálisis del sistema inmune donde ya no va a empezar a producir este, todos los anticuerpos, todas las células involucradas en la identificación de los microorganismos para su destrucción. Aquí, pues bueno, aquí hay un esquemita donde nuestro estrés metabólico lo podemos dividir en dos, en la fase aguda y la fase crónica. Entonces aquí se ve cómo está el daño tisular y empieza a evolucionar nuestro estrés metabólico en la fase aguda, la fase crónica. Lo ideal es que pasando estas fases haya una recuperación del paciente, pero pues claro, esto no siempre pasa, también se tienen que tomar en cuenta las comorbilidades que tenga el paciente, como desnutrición, que tenga diabetes, hipertensión, alguna insuficiencia cardíaca, renal, que sea nefrópata, hepatópata, que esté desnutrido, que tenga alguna enfermedad autoinmune, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí el cuerpo no va a estar compensando todo esto de manera normal y pues bueno, nos puede llegar a un shock que nos puede llevar a la muerte. Normalmente es un shock séptico, que aquí estos pacientes van a ser muy, muy, muy propensos a una infección. Entonces, así es como tenemos dos fases, dos fases de la respuesta metabólica al trauma, que es la que lo podemos como generalizar. Vamos a tener la fase aguda y la fase crónica, que es en la que les decía y les mencionaba en esta parte. Entonces, la fase aguda, esta es una respuesta inmediata al trauma, ¿ok? Esta fase aguda es la que nosotros vamos a considerar apropiada y adaptada. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en el que el organismo de tu paciente recibe este trauma, se empieza a adaptar y lo empieza
¿cómo se dice? Como que lo equilibra para poder generar la homeostasis y el cuerpo siga funcionando normalmente. Aquí vamos a tener ya intervención del sistema neuroendocrino, donde va a empezar a secretar hormonas y todas las moléculas necesarias para regular el trauma y mantener la homeostasis. De ahí tenemos, bueno, la fase aguda se va a caracterizar porque va a haber una alta permeabilidad de la hipovolemia y además porque va a disminuir el consumo de oxígeno. Y tenemos la fase crónica. Esta ya va a ser cuando el sistema endocrino está respondiendo a situaciones crónicas prolongadas, que quiere decir que dentro de la fase aguda nunca se pudo adaptar el organismo a esta parte crónica, entonces tiene recaídas y recaídas y recaídas y recaídas. Entonces está como en un círculo vicioso en donde lo intenta compensar, no puede y recae, lo intenta compensar, no puede y recae. Y así nos vamos con este círculo vicioso hasta que va a empezar a generarse un síndrome de desgaste sistémico. El cuerpo, al estar intentando compensar a cada rato este trauma, pues va a llegar a un punto en el que ya no va a poder, en el que los sistemas se van a empezar a agotar, se van a cansar y de repente ya no va a haber ninguna respuesta y pues obviamente el paciente va a decaer porque el trauma sigue. La parte crónica sigue, el problema que lo está desencadenando ahí está, ya no hay nada que lo pueda compensar, entonces pues el organismo decae y como que se deja ir, ¿ok? Entonces, obviamente lo que nosotros queremos es que en esta fase aguda nuestro paciente alce, nuestro paciente se recupere bien y ese va a ser en esta fase aguda donde nosotros lo vamos a estar ayudando para que el organismo tenga como ahí su respaldo o algo que lo esté ayudando a salir de este trauma y la recuperación sea adecuada. Pero bueno, la mejor manera en la que nosotros podemos estar abordando la respuesta metabólica al trauma es donde vamos a considerar la hemodinamia del paciente y las consecuencias clínicas que esto va a implicar. Con base a esto, nosotros vamos a poder dividir nuestra fase de respuestas metabólicas en dos, en la fase EP y en la fase flow. Dentro de esta fase flow vamos a tener dos divisiones, la fase flow aguda y la fase flow adaptativa, ¿ok? Entonces, esta fase EP también se va a llamar hipodinámica. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues va a haber una disminución del volumen sanguíneo circulante. Entonces, aquí se va a estar caracterizando por una intensa actividad simpática. Al condicionarse esta actividad simpática tan intensa, va a haber una caída del gasto cardíaco, lo cual va a provocar una hipoperfusión tisular. A su vez va a haber una disminución entre el transporte y consumo de oxígeno. Y bueno, una vez que nosotros tengamos esta disminución del consumo de oxígeno, va a disminuir la tasa metabólica de manera aguda. Entonces, una vez que disminuye esta tasa metabólica, vamos a empezar a aumentar la glucosa sanguínea, el lactato sérico y la liberación de ácidos grasos. Para intentar compensar todo esto, vamos a tener una disminución de la temperatura y bueno, esta se está produciendo una resistencia periférica, se produce una resistencia periférica a la insulina y a esto, o gracias a esto, se va a producir una vasoconstricción, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener como características de la fase EP. Esta va a ser una consecuencia inmediata a la lesión, ¿vale? Ni bien está pasando la lesión, en un par de horas empezamos con nuestra fase EP o fase de choque. ¿Por qué fase de choque? Porque hay una hipoperfusión, ¿ok? Por eso se considera como fase de choque o hipodinámica, todo está disminuyendo. Aquí va a haber una gran inestabilidad cardiovascular, la cual tenemos que corregir de manera inmediata, porque si no, va a empezar el paciente va a evolucionar a una necrosis y a la muerte. ¿Por qué una necrosis? Porque se te está disminuyendo la perfusión tisular. ¿Por qué se te está disminuyendo la perfusión tisular? Porque hay una disminución del gasto cardíaco. Entonces, al haber una disminución del gasto cardíaco, pues obviamente la sangre no va a llegar de manera adecuada a todos los tejidos y es por eso que esta se tiene que corregir de manera inmediata. Entonces,
Esta disminución del volumen sanguíneo circulante, pues se va a producir como resultado de una hemorragia, de pérdida o bien de secuestro de líquidos en los compartimentos corporales. Y de aquí viene el choque. ¿Sale, vale? Entonces, pues bueno, aquí quiero que vean cómo una cosa va a llevar a otra, que va a llevar a otra, va a llevar a otra, va a llevar a otra. Entonces va a ser como algo continuo, o sea, que pase una cosa, te va a desencadenar todo lo demás. Entonces, pues bueno, si hablamos de choque, va a haber una disminución en la perfusión tisular, ¿ok? ¿Hay alguna duda con esta fase? ¿No? No, Meli. Sale. Ok, entonces, vamos a pasar por la fase flow. Acuérdense que les digo, hay dos. La fase flow aguda, que se caracteriza por el catabolismo. Entonces aquí estamos intentando compensar todo el trauma que está pasando, y en la fase flow, que es una adaptación donde un anabolismo, aquí ya empieza a recuperarse el organismo. ¿Sale, vale? Entonces vamos a empezar con la fase flow aguda o de catabolismo, también se llama hiperdinámica, de hipermetabolismo y compensación. Este va a tener un inicio promedio de 5 días posterior a la lesión, y esta se puede mantener hasta por 9 meses. O sea, 9 meses tu organismo está intentando compensar todo el trauma que está teniendo, ¿va? Está caracterizado ¿por qué? Porque hay un gran estrés metabólico. Entonces, porque hay un gran estrés metabólico es que el cuerpo tarda tanto tiempo en poder compensar todo esto. Aquí ya se va a caracterizar porque empieza a utilizar sustratos mixtos de hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. De aquí su nombre de catabolismo. Va a tener como tal este estado catabólico acentuado, va a empezar a tener un aumento del gasto energético. Esta puede ser de hasta 2 veces de lo normal de lo basal, lo cual va a condicionar, o sea, por el estado catabólico tan grande y porque tiene el metabolismo tan acelerado, va a empezar con un mayor consumo de oxígeno y producción de CO2, ¿ok? Entonces, normalmente, a medida que está remitiendo la inflamación y la herida o las lesiones que están llevando a tu paciente a llegar a esta fase flow, es que el metabolismo empieza a volver a la normalidad. Pero hasta que esta parte o esta inflamación o la herida no está remitiendo, esta fase flow va a estar aumentado. También vamos a tener aumento de glucocorticoides, aumento de glucagón, aumento de catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? ¿Niñas? Como adrenalina, epinefrina. Adrenalina, noradrenalina y dopamina. Ajá. Entonces, adrenalina, noradrenalina y dopamina. ¿Qué es lo que están produciendo las catecolaminas? Pues una vasoconstricción. Esto para que pues llegue de manera adecuada toda la sangre a los tejidos y puedan empezar con el aumento de todo. Ahora, si se dan cuenta, la fase catabólica es, o sea, quiero que aquí vean la diferencia entre la fase EP y la fase flow, ¿ok? Aquí, como tu paciente está en choque por una disminución de la perfusión tisular, obviamente todo va a estar disminuido porque la sangre no está llegando de manera adecuada y todo lo que transporta la sangre pues tampoco está llegando. Cambio, en la fase flow, que se caracteriza por ser una fase hiperdinámica, todo va a estar aumentado, ¿ok? Porque el trauma que están recibiendo está muy grande, entonces tienen que aumentar todo para poder combatir contra este trauma y poder tener una compensación. Es por eso que aumentan los glucocorticoides, que aumenta el glucagón, las catecolaminas, empiezan a tener una liberación de citocinas masiva para poder combatir la inflamación que está produciendo este trauma. Se aumenta la excreta de sodio, aumenta la velocidad metabólica, que por eso se llama hiperdinámica, y hay una alteración en el empleo de nutrientes, porque aquí los nutrientes se están utilizando para aumentar todo lo demás, ¿ok? Entonces, por eso se llama hiperdinámica. En caso contrario, con la fase EP, que es hipodinámica, donde todo va a disminuir, porque pues bueno, el metabolismo no está acelerado, al contrario, está muy lento y pues todo empieza a disminuir porque no se está creando de la misma manera,
¿ok? Entonces esta va a ser la diferencia y pues bueno, ya si lo ponen como así y lo empiezan a analizar con los nombres, pues es un poquito más, pues más lógico, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo que este tema es tan pesado? Porque ustedes tienen que saber por qué aumentan los glucocorticoides, por qué aumenta el glucagón, por qué las catecolaminas, por qué las proteínas, y todas estas tienen diferentes vías de señalización. Y pues bueno, aquí es donde ya se vuelve pesado el tema, porque se tienen, pues lo ideal es que se sepan todas las vías, cómo una va a empezar a activar a la otra y a la otra y a la otra. Pero pues obviamente aprenderse todas estas vías pues está bien difícil, ¿no? Entonces por eso es que yo ahorita les estoy dando como que todo lo básico y ya después ustedes van a poder empezar a profundizar en el tema como a ustedes, dependiendo igual que tanto les guste, ¿sale? Ahora, por último, la fase flow o de adaptación, donde ya empieza el anabolismo. Pues bueno, aquí es cuando ya pasando la fase aguda, el cuerpo ya pudo compensar todo el trauma que que se le ocasionó y aquí ya empieza a recuperarse o a tener una adaptación, ¿ok? Pues aquí no se tiene un tiempo establecido para el momento en el que empieza esta fase. Aquí ya depende netamente del organismo del paciente y de cómo éste se está adaptando. Pero pues bueno, aquí es donde prácticamente se reproduce la restauración tisular. Entonces, aquí la respuesta hormonal que tuvieron en esta fase va a empezar a decrecer porque ya no necesita tanta respuesta hormonal para poder que el cuerpo se adapte. La respuesta hipermetabólica pues obviamente disminuye y empezamos a tener nuestra homeostasis, está asociado a recuperación, ya se restaura los potenciales de las proteínas corporales y empieza en la curación de heridas en relación con el aporte de nutrientes. Ahora, tomando en cuenta todo esto, obviamente nosotros vamos a tener que tener a nuestro paciente en un estado nutricional óptimo, ¿ok? Tenemos que tenerle una buena dieta. Obviamente aquí pues ya nos tenemos que apoyar del área de nutriología para que pues ellas sepan que, o sea, tú llegas con Nutri, le dices todo lo que tiene tu paciente y pues obviamente ellos le hacen una valoración nutricional para que el paciente lleve la dieta que necesita. ¿Okay? Aquí, pues obviamente ya ellos saben mucho mejor porque la dieta va a variar si son pacientes quemados, que les llegaron con quemaduras graves, necesitan cierto tipo de nutrición, pacientes hepatópatas, nefrópatas, etcétera, necesitan su nutrición específica. Entonces, es mejor que ustedes se apoyen con el servicio de nutriología y pues bueno, también lo tienes que mantener muy bien hidratado, sobre todo en los pacientes quemados. Normalmente un paciente normal pierde, a través de la piel, perdemos de 200 a 300 mililitros de líquido. En pacientes gravemente quemados pueden perder hasta 2 a 3 litros. Entonces, pues por eso que muchos pacientes quemados fallecen, porque no los tienen hidratados, no les están recuperando los líquidos como se debe. Entonces, aquí también va a empezar a depender de la patología que tenga el paciente, pero pues bueno, ahorita esto ya lo vamos a ver mejor. ¿Aquí hay alguna duda con las fases de la respuesta? Creo que no. ¿No? Vale. Feliz, gracias. Ahora, ya pasando todas estas fases de las respuestas metabólicas y ver que hay a tu paciente medio moribundo, ya podemos llegar a un estado de convalescencia donde el paciente ya va para arriba, ya está empezando a recuperarse. Aquí pues obviamente ustedes también tienen que saber qué es lo que está pasando para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer, qué va a ser normal en este estado de convalescencia y cuáles no. Aquí se tiene una tabla modificada de Moore, que es la que se utiliza para poder saber si tu paciente va evolucionando de manera adecuada o no, aunque pues bueno, esto también va a depender de las comorbilidades que el paciente tenga. Entonces, en la fase 1, donde se está viendo actividad suprarrenocortical, que es del 1 al 14 días, entonces aquí, pues bueno, la glándula suprarrenal va a estar haciendo respuestas, está secretando todas sus hormonas, va a haber una alarma orgánica,
apatía e inactividad, y el paciente no va a tener hambre, no va a querer comer porque pues se siente mal, está todo, ustedes lo van a ver letárgico, todo decaído, que apenas habla, que no se mueve, que duerme mucho. Entonces, por todo esto va a empezar a haber una pérdida de peso, está aquí consumiendo las reservas de la masa muscular, porque pues el cuerpo está compensando todo lo que ya vimos. Va a haber un equilibrio negativo de nitrógeno y potasio, además va a empezar a retener sodio y agua, y va a haber una expresión de corticoides. ¿Por qué corticoides? Porque pues bueno, estos acuérdense que se producen en la glándula suprarrenal. ¿Ok? ¿En qué semestre van? Noveno. Séptimo. Séptimo. Ah, ya llevaron endocrino, entonces ya saben qué produce cada, la corteza suprarrenal y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí yo creo que ya lo están entendiendo un poquito mejor porque ya tienen nociones básicas de endocrino. La fase 2, ya vamos a tener una remisión adrenérgica. Esta pues, se produce entre el 5 y octavo día. Aquí ya va a haber una remisión neuroendocrina. El cuerpo ya no tiene que estar secretando corticoides para poder compensar. El paciente, a su vez, obviamente va a empezar a tener mejor ánimo y actividad porque ya no se siente tan letárgico, o ya no lo van a ver tan letárgico como en la fase 1, y empieza a recuperar el apetito. Esto porque va a empezar a haber remisión neuroendocrina. Entonces, va a dejar de perder peso y nitrógeno, va a empezar solito a restaurar el equilibrio de potasio porque el cuerpo ya está regresando a su homeostasis. Se va a detener el consumo de tejido muscular. Aquí ya no va a haber necesidad de consumir las reservas de las masas muscular para compensar todo, todas las hormonas que se necesitan, y ya van a empezar a secretar sodio y agua. Entonces, aquí ya estamos viendo que está empezando el paciente a mejorar. La fase 3, que va a ser una anabólica o espontánea, que va a ser de 9 a 30 días. Aquí ya puede recibir dieta normal, va a empezar a recuperar la fuerza física, esto porque ya va a empezar a tener actividad, y pues va a mejorar en el interés en el entorno, ya va a tener un estado de alerta, ¿ok? Ya va a pasar de un estado letárgico a un estado de alerta. A su vez, el equilibrio nitrogenado ya va a estar positivo, ya no va a tener problemas en el nitrógeno. Aquí ya empieza a recuperar peso y ya se restablece el equilibrio de sodio y de agua, además que ya va a haber una excreción normal de corticoides. ¿Ok? Aquí, ¿por qué? Porque la remisión neuroendocrina ya está completa, entonces lo que está secretando de corticoides ya va a ser lo normal. Y pues obviamente al ser lo normal ya no va a tener el exceso que se secreta o que era secretado. Y la fase 4, que ya va a ser de recuperación total. Aquí el paciente pues prácticamente tú ya lo diste de alta, o sea, ya el paciente puede hacer sus actividades normales, puede ir a trabajar, puede ir a comer, puede empezar a hacer ejercicio. O sea, el paciente ya está recuperado totalmente. Aquí el equilibrio metabólico ya está normal, ya hay un equilibrio metabólico, y empieza una recuperación de grasas y reservas. Entonces, chéquense pues todo lo que involucra una respuesta metabólica. Aquí, obviamente, cuando nosotros hacemos una cirugía electiva, esta respuesta metabólica pues es mínima, porque nosotros estamos controlando pues el estado del paciente, ¿no? O sea, lo tienes en un buen estado nutricional, lo tienes en un estado óptimo, todos los estudios que tú le realizas y todo eso, pues obviamente el estrés metabólico que va a tener pues es mínimo. Esto nos va a empeorar cuando son pacientes que llegan politraumatizados, cuando llegan quemados, etcétera. ¿Ok? Porque pues aquí se les produjo tan de golpe que el cuerpo no tuvo el tiempo de adaptarse. Entonces está haciendo lo mejor que puede, pero pues aquí anda como que decayendo. ¿Sale, vale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Meli. Sí, Meli. Sale, vale. Si ven que lo explico aquí medio confuso, o que o hay algo que no entienda, o me empiezo a ir muy rápido, pues porfa me avisan y nos detenemos, ¿sale? Porque luego me pico explicando y empiezo a hablar bien rápido. Ahora, dentro de las alteraciones hormonales tenemos un chorro, ¿sale? Aquí todo nuestro sistema hormonal se está
se está viendo afectado. Pero va a haber unos más comunes que otros y que tenemos que tomar en cuenta porque pues, son los que más pasan. Y pues bueno, aquí se los resumí. Primero tenemos la insulina. Esta va a ser la hormona anabólica principal que está afectando a nuestros pacientes críticos con trauma. Ahora, se han visto que en estos pacientes se crea una resistencia periférica a la insulina. Esto es importante, sí, muchísimo. ¿Por qué? Empieza a haber una gluconogénesis, empezando por ahí, incrementa la gluconogénesis. Empieza a haber un uso excesivo de lactato. ¿Por qué hay un uso excesivo de lactato? A ver, ya llevaron bioca, ya llevaron fisio. ¿Por qué hay un uso excesivo de lactato en una resistencia periférica a la insulina? Porque lo empiezo a utilizar de forma anabólica el músculo. El lactato luego se utiliza, ¿no? Cuando hay un anabolismo en el músculo, ¿no? Cuando ya no puede obtener otros nutrientes, ¿no? Ajá, entonces, si no hay insulina, o sea, hay una resistencia periférica a la insulina, prácticamente la glucosa no se usa. O sea, la glucosa anda ahí en la sangre bien gracias porque no hay algo que lo esté ayudando a ingresar a la célula, ¿no? Entonces, al momento en que no hay nada, o sea, que no se puede utilizar la glucosa y el cuerpo necesita energía para funcionar, empezamos a utilizar lactato. Porque si no, pues no, las células no pueden hacer su función normal y se van a empezar a morir. Pero obviamente el lactato no es lo que necesitan y les empieza a afectar. Entonces, acuérdense que, por ejemplo, aquí el cerebro necesita a fuerza glucosa, ¿ok? No funciona con otra cosa que no sea glucosa. Entonces, aquí ya empieza a haber pues empieza a afectarse el músculo, se empieza a afectar el cerebro, etcétera, porque no pueden utilizar la glucosa y están empezando a usar lactato. Aparte del lactato, empiezan a usar aminoácidos y sustratos de glicerol. Esto, pues obviamente, lo que va a provocar es que se incremente la glicogenólisis hepática. Y pues va a ser todo un show. ¿Y solamente por qué? Porque pues el cuerpo está haciendo resistencia periférica a la insulina. Ahora, también se ha visto que la mortalidad incrementa en aquellos pacientes que tengan cifras de hiperglucemia muy alta y además estén en un estado crítico. Entonces, véanse todo lo que pasa simplemente por la insulina. Entonces, ahora imagínense toda la respuesta que está teniendo además de la insulina, todas las demás hormonas que andan aquí metiendo su cuchara. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Aunque suene raro, tenemos que empezar a hacer una terapia con insulina. Aquí se le pone bastante insulina y para pues intentar mantener los estados glucémicos entre 80 y 100 para que pues el paciente no tenga mayor incremento en la mortalidad o que sea más propenso a morir, ¿no? Sale. Ahora, ¿cuál otra? Hormona de crecimiento. Oye, Melia, yo tengo una duda. Mm. En, en el tratamiento, porque como dicen, hay una resistencia a la insulina, o sea, que no, o sea, los receptores no están reconociendo Está la raro, ¿no? insulina, pero yo tenía Ujú. duda, ¿cómo lo manejas? Ajá, que le das insulina, pero sabes, o sea, pasa como hay pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad renal crónica, que se les aplica insulina, pero muchas veces como no pueden eliminarla, se queda y sigue teniendo ese efecto como hipoglucemiante. Entonces, esa era mi duda, o sea, si tú le pones de más y llega un momento que no se empieza a disminuir la resistencia a la insulina, Ujú. y le causa una hipovolemia, una Hipoglucemia. hipoglucemia, ahí era mi duda, o sea, ¿cómo lo manejas? ¿O le estás haciendo laboratorios a cada rato? ¿O Sí, no, a estos cómo le...? pacientes le haces laboratorio casi todos los días, porque se pueden descompensar de un momento para otro. O sea, son pacientes que están en un estado tan crítico que en una hora están bien y a la siguiente ya están muriéndose, así, casi. Ahora sí suena raro que si se tenga una resistencia periférica a la insulina le metas más insulina, ¿no? Es como de ok. Estas son las guías que se tienen. Aquí obviamente también va a depender de tu valoración que tengas con el paciente y de qué comorbilidades es las que tengan. Este es como lo que se prefiere. Aunque pues bueno, también tienes que estar monitorizando su glucosa pues
muy seguido. En el momento en el que tú veas que ya está llegando a un buen estado glucémico, le mantienes esa dosis y puedes empezar a disminuir poco a poco, ¿ok? O sea, puedes, no sé, ir disminuyendo las unidades, también viendo cómo es que tu paciente va evolucionando, justo para que no pase lo que tú digas, que de repente tú le sigas metiendo en las mismas cantidades magistrales de insulina, pero tu paciente ya está bien, la resistencia ya está disminuyendo y pues lo puedas hipoglucemiar. Entonces aquí tú tienes que, o sea, no es como que, o sea, es algo dinámico, ¿sabes? Tienes que ir valorando cómo va evolucionando tu paciente todos los días para ver qué tanta insulina le sigues metiendo o si está funcionando la insulina y no tengas que pasarle a algún hipoglucemiante además de la insulina. ¿Sí? Sí, Meli, gracias. Ahora, la que sigue, hormona del crecimiento. Esta hormona va a incrementar en las primeras horas de la lesión tisular. Va a ser de las primeras hormonas que vamos a ver que, pum, hace su alza como en pico. Entonces, una vez que la hormona o gracias al incremento de esta hormona, vamos a promover la lipólisis. Además, vamos a tener una degradación de proteínas y liberación de ácidos grasos. Entonces, al utilizar las proteínas, pues obviamente en algún punto van a empezar a utilizar las proteínas de los músculos, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta, pues aquí, consumo de reservas y de masa muscular. Entonces, chéquense cómo es que todo va a estar, o sea, todo se relaciona con todo. Aquí no hay como cosas aparte, sino una cosa te va a llevar a varias, ¿sale? ¿Vale? Entonces, gracias a todo esto, a la degradación de proteínas y a que se empiezan a liberar ácidos grasos se van a contribuir a que haya un síndrome de desgaste, esto sobre todo en las fases crónicas. Entonces, hay un síndrome de desgaste, aquí nos vamos a esto, aquí empieza a perder peso y empieza a perder masa muscular, ¿ok? Tu paciente empieza como en un estado de caquexia. Entonces, esta hormona del crecimiento, pues tú también la tienes que estar controlando. Ahora, la que sigue, hormonas tiroideas. Estas van a ser reguladoras de la actividad metabólica celular. Aquí ya está el cuerpo intentando compensar todo el trauma que se está generando. Entonces, durante esta respuesta endocrina se va a producir una disminución de la conversión periférica de T4 a T3. Acuérdense que la tiroides va a secretar un chorro de T4 y estando en la circulación sanguínea es donde este T4 se transforma a T3 y el yodo sobrante lo reabsorben las células para volver a convertirlo a T4. ¿Ok? Pero pues bueno, aunque esta conversión periférica disminuye, aún así la TSH se mantiene en cifras normales y esto es lo que nos evidencia que no hay alguna enfermedad tiroidea. Pero pues bueno, esto se conoce como síndrome de enfermedad eutiroidea o bien síndrome de T3 baja, que tampoco puede mantenerse mucho tiempo el paciente en este síndrome. ¿Sale, vale? Y bueno, esto se va a ver de 30 a 120 minutos posteriores a la lesión. Ay. De ahí tenemos el cortisol. Este se va a dar en situaciones de lesión tisular donde se está produciendo un incremento en su nivel sérico. Entonces, normalmente son 4 horas posteriores a la lesión. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nos va a provocar un estado de hipercortisolismo transitorio. Entonces, ¿qué es lo que busca este estado? Que se amortigüe la respuesta inflamatoria sistémica, ¿ok? Ahora, gracias a la condición transitoria que este estado tiene, posteriormente se va a estar produciendo una insuficiencia adrenal. Esto sí es importante porque lo que hace es que esta insuficiencia adrenal lo que está provocando es que se secreten un chorro de catecolaminas, ¿ok? Entonces viene un boom de catecolaminas, los cuales van a hacer un estímulo directo sobre el incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque las catecolaminas provocan una vasoconstricción y el corazón al tener una vasoconstricción más fuerte, la frecuencia cardíaca te va a estar aumentando, ¿ok? Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad miocárdica y aumenta la vasoconstricción. ¿Sale? Entonces, vean cómo aquí ya va
ya ven por qué es que se está haciendo un estado o se empieza a afectar el estado el sistema cardiovascular. ¿Todo por qué? Porque el cortisol. Y bueno, este cortisol también nos va a estar estimulando al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué va a pasar? Pues obviamente se va a promover la retención de líquidos, ¿no? Que es lo que busca todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, aquí ya vieron por qué es que nosotros tenemos una fase EP o una fase de choque. Y de ahí, ¿por qué pasamos a una fase catabólica? Porque es que se empieza a aumentar todo y porque es que aumentan las catecolaminas y empieza a ya tener ya tenemos que empezar a vigilar el sistema cardiovascular de nuestro paciente, ¿sale? Entonces, es lo que yo quiero que ustedes vean, cómo es que una cosa te va a desencadenar todo, ¿sale? Hasta aquí vamos bien. Vale. Ahora, las catecolaminas. ¿Cuáles dijimos que eran las catecolaminas? La noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. La dopamina, ¿sale? Vale. ¿Qué es lo que hacen las catecolaminas? Una vasoconstricción. Entonces, vamos a tener primero cambios en la noradrenalina, las cuales se van a reflejar como modificaciones en la actividad del sistema nervioso simpático. Y los cambios en la adrenalina se van a reflejar como actividad de la médula suprarrenal. Empiezan la actividad de la médula suprarrenal y empiezan a hacer todas las hormonas que está secretando la médula suprarrenal se empiezan a ver afectadas. Para esto ustedes ya deben de saber cuáles son las hormonas que secreta la médula suprarrenal y cuál es la corteza. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues bueno, los principales efectos van a ser vasodilatación arterial y aumento de la contractilidad miocárdica. ¿Sale? Entonces, cuando hay una concentración ambas, tanto de la noradrenalina como la adrenalina, van a condicionar la liberación de glucagón, lo que va a favorecer la gluconeogénesis, van a estimular la lipólisis y van a crear la cetogénesis hepática. La cetogénesis hepática, ustedes ya saben que los cuerpos cetónicos producen un buen de alteraciones al paciente y estos pueden llegar a matarlo, ¿vale? Entonces, ya vieron, catecolaminas, también hay que tenerlas vigiladas. Y por último, los eicosanoides, derivados del ácido araquidónico. ¿Cuáles son los derivados del ácido araquidónico? Los tromboxanos y leucotrienos, ¿no? Y los eicosanoides. Y bueno, pues los eicosanoides son los que se derivan del ácido araquidónico. Entonces vamos a tener prostaglandinas, prostaciclinas, tramboxanos, leucotrienos. También tenemos cininas calicreínas, que ¿cuáles son estas? La bradicinina y la caliditina. Ajá, caliditina. Ok. Los efectos que van a tener, pues van a ser varios, desde que pueden desencadenar vasoconstricción, incrementan la agregación plaquetaria, empiezan a hacer una mayor resistencia pulmonar, favorecen la migración de los leucocitos, empiezan a liberar mediadores de respuesta inflamatoria sistémica. Esta liberación de los mediadores de la respuesta inflamatoria sistémica es muy, muy, muy importante, ¿ok? Extremadamente importante. ¿Por qué? Porque estos nos están llevando al síndrome de respuesta inflamatoria. Una vez que tu paciente empiece con este síndrome, si no lo tratas a tiempo, se te muere. Se te muere, literal. Ya no va a haber vuelta atrás. Entonces, aguas con todo esto. Y además, estos eicosanoides también te pueden producir broncoconstricción. Entonces, si te producen broncoconstricción, tu paciente ya no va a estar respirando, ya no va a poder respirar bien, va a empezar con dificultad respiratoria, puede caer en acidosis o en alcalosis respiratoria y boom, se te empieza a descompensar otra vez. Entonces, chéquense cómo la respuesta metabólica al trauma es tan importante, ¿ok? Yo creo que ya llegado a este punto, se empezaron a dar cuenta como el cuerpo empieza a liberar tanto para que se compense y para pues poder regresar a su homeostasis, poder
salir de este trauma tan grande que está recibiendo. Entonces, le repito, en pacientes con cirugías electivas, donde tú buscas que en el momento en el que entra la cirugía tenga el estado óptimo, tanto nutrimental como de hidratación, etcétera, pues obviamente esta respuesta al trauma pues va a ser mínima, ¿no? Porque el paciente está, o sea, el trauma que nosotros podamos llegar a hacer en una cirugía es mínima porque obviamente lo estamos controlando todo para que pues para que el paciente tenga una buena recuperación. Pero en aquellos que llegan politraumatizados, con traumatismo craneoencefálico, con que caen sepsis, que tienen quemaduras extensas, etcétera, pues todo esto es lo que a ellos les está pasando y son nuestros pacientes que van a estar graves y que tenemos que estar monitorizando constantemente antes de poder darlos de alta. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto para saber a qué pacientes pueden dar de alta rápido y a qué pacientes no. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Ya se saturaron la información o vamos bien? ¿Seguras? ¿No quieren un descanso o algo? Aprovechen Como ahora. gusten, Meli. Bueno, entonces vamos a darle. Ajá. Entonces, bueno, les digo, ahorita se los estoy dando como muy concreto todo. Las vías de señalización que actúan en esta respuesta son un chorro. Entonces, pues bueno, les paso el video de YouTube para que ustedes lo puedan ir viendo poco a poco y les quede más, o sea, se lo expliquen de manera un poquito más profunda, ¿va? Sí, Meli. Sale. Pasando todo este estrés metabólico que les expliqué, vamos a hablar un poco de síndrome de respuesta inflamatoria. Esto es muy importante porque les decía que si no lo identificamos a tiempo, su paciente se les va a morir. ¿Ok? En sí, ¿qué es un síndrome de respuesta inflamatoria? Aquí va a ser el conjunto de fenómenos clínicos y fisiológicos que están resultando de la activación general del sistema inmune, no importa qué causa lo está originando. ¿Qué es lo importante aquí? Que es una respuesta inmune tan exagerada, tan grande, que va a llegar a un punto en el que va a rebasar, o sea, el cuerpo en sí va a rebasar, se va a ver rebasado por esta respuesta tan grande y se va a empezar a descompensar. No va a poder como disminuirlo gradualmente, sino va a estar activo y activo y activo y activo y activo y no va a tener la forma de pararse. Entonces, ¿qué está pasando? Que va a haber eventos que están desbordando las capacidades de recuperación del individuo. Por ejemplo, en pacientes con quemaduras extensas, con traumatismos craneoencefálicos, traumatismos con pérdida extensa de tejido, pancreatitis, sepsis, o bien en pacientes que ya estaban previamente deteriorados, ya sea por algún déficit nutricional o enfermedades del metabolismo. Aquí es importante que ustedes sepan identificar cuando su paciente está empezando a entrar en este síndrome de respuesta inflamatoria, como lo vamos a ver con las manifestaciones clínicas. Aquí tiene que tener 2 o más de estos criterios. Va a ser temperatura mayor a 38 grados o bien mayor a 36 grados, lo marcan en algunas literaturas. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria por arriba de 20 respiraciones por minuto, o bien que la presión de CO2 esté por debajo de 30 milímetros de mercurio. Y una leucocitosis, está mayor a 12.000 o a 4.000 por milímetro cúbico, donde haya 10% más de bandas. Bueno, esto ya, creo que ya llevaron hemato, entonces supongo que ya entendemos esta parte de lo del 10% de banda. Ahora, porque es importante que nosotros lo podamos identificar de manera adecuada, porque este va a empezar a evolucionar. ¿Okay? Empezamos con el sistema de inflamación. Se llama SRIS por sus siglas en inglés, pero de ahí nos va a pasar una sepsis. Entonces se va a confundir el síndrome con la sepsis. Pero ¿qué va a pasar? Que va a llegar un punto
en el que tu sistema inmune ya no puede, ya está totalmente agotado, ya no está secretando anticuerpos, ni todas, ay, alguien me marcó. Ni todas, las, ay, espérenme, dame chance. Ah, ya, discúlpenme. Entonces, ajá, les decía que va a llegar un punto en el que el sistema inmune ya no va a poder secretar los anticuerpos, las células presentadoras de antígenos, etcétera, todo el mecanismo que usa para poder combatir las infecciones, ni siquiera metiéndole antibióticos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar una sepsis grave, donde además va a haber disfunción orgánica múltiple. ¿Qué pasa acá? Al cuerpo es aún más susceptible a las infecciones, que te va a llegar y va a evolucionar a un shock séptico, donde ya va a haber una sepsis grave, además de hipotensión. Una vez el paciente entrado a shock séptico, lo más probable es que se te muera. Entonces, por esto es importante que ustedes sepan identificar en qué momento nuestro paciente está llegando al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Va? Entonces, esto es lo que ustedes van a tener presente siempre en todos sus pacientes. No importa por qué entraron al área de cirugía o en urgencias o en cualquier servicio del hospital. Esto siempre lo tienen que tomar en cuenta. ¿Sale, vale? Ahora vamos a entrar un poquito más profundo a esto. Bueno, no les puse aquí la etiología, pero ¿qué es lo que está pasando? Aquí se está dando una reacción inflamatoria masiva donde va a haber un daño endotelial generalizado. Se tienen varias moléculas proinflamatorias que van a estar involucradas. Entonces, ya sea moléculas proinflamatorias o reactantes de fase aguda. Como cuáles, por ejemplo, los factores de necrosis tumoral, interleucinas, en específico la 1. ¿Cuáles eran las de la proinflamación? 1, 2, 6, 8 y 15, creo. Si mal no recuerdo. Esas son las interleucinas proinflamatorias. También va a haber interferón gamma, proteínas quimiotácticas del monocito, por la respuesta tan fuerte que se está teniendo, etcétera. Ah, y radicales libres de oxígeno. Esto también es importante porque pues ustedes ya saben que los radicales libres de oxígeno dañan a los tejidos, ¿ok? Entonces, ahora sí. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar dando estas fases? O bueno, ¿cómo es que el paciente va evolucionando en esta respuesta inflamatoria? Pues lo va a hacer por fases, ¿sale, vale? Aquí, lo ideal es que ustedes identifiquen al paciente en la fase 1, fase 2, porque aquí ya lo empiezan o sea, todavía es un poquito más sencillo poder revertir este sistema o poder ayudar al paciente a salir de esta respuesta inflamatoria. Entre más evolucionada va, pues ya va a ser más difícil y va a llegar un punto en el que va a ser o sea, son casos muy raros en los que los pacientes se revierten ya estando en estas fases, ¿ok? Entonces, teniendo la primera fase, que se llama reacción local. Aquí, esta fase va a estar caracterizada porque va a haber una respuesta proinflamatoria local, que es lo que se busca con esta reacción o con esta fase, pues limitar la extensión del daño, ¿ok? Principalmente. Entonces, ¿qué? Pues se va a empezar a promover el crecimiento de tejido nuevo y eliminar el material antigénico. Esto es lo que se busca con esta fase inflamatoria. Ahora, aquí ustedes tienen que empezar a saber cuál va a ser la causa inicial o la causa desencadenante de esta respuesta para que ustedes puedan inhibirla, ¿sale, vale? Y puedan ayudar al paciente
a poder tener una respuesta antiinflamatoria que lo esté limitando, o sea, que no sea una respuesta excesiva. ¿Cómo lo van a poder identificar? Pues bueno, su paciente va a ver, pues en realidad el paciente aquí les va a dar como que los va a sacar de onda, por así decirlo, porque van a observar que se está recuperando muy rápido. O sea, tiene una recuperación muy, muy rápida. Va a ser ¿por qué? Porque va a haber un equilibrio entre la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria que está teniendo el mismo organismo. Entonces, se está pudiendo equilibrar todo esto para tener una buena limitación del daño. ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Cuando este equilibrio entre la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria no está ocurriendo, se está viendo alterada y el paciente entonces evoluciona a una fase 2. Esta fase se conoce como respuesta inflamatoria sistémica inicial. ¿Ok? Ahora, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que la respuesta inflamatoria va a superar al tejido dañado. O sea, imaginando que este cuadrito es nuestro tejido dañado, pues lo normal es que la inflamación se quede en este cuadrito, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que esta respuesta inflamatoria se está empezando a alejar del tejido dañado. Está empezando a crear una inflamación en donde no debería de haber porque lo demás es tejido sano. Entonces, como va a haber una mayor extensión de la lesión, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente se tiene que producir una mayor liberación de los mediadores inflamatorios, lo cual van a empezar a originar una repercusión sistémica. Aquí ya se empiezan a activar los polimorfonucleares, va a empezar a haber atrapamiento plaquetario y pues bueno, va a empezar a tener una respuesta endotelial generalizada. ¿Por qué? Porque pues se está inflamando más de lo debido y el cuerpo tiene que empezar más mediadores inflamatorios. Solito lo empieza a hacer. La respuesta antiinflamatoria se está viendo afectada, no está pudiendo combatir a la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Aquí tu paciente ya va a empezar a tener como ataque al estado general. Va a empezar con fiebre, con taquicardia, va a empezar con vasodilatación sistémica y por el daño endotelial que está manejando, ¿qué va a pasar? Pues van a empezar con datos de fuga capilar, ¿ok? Entonces en algún punto les puede crear edema. Esto porque nosotros o a qué se relaciona, pues bueno, que hay una reanimación inadecuada, que vaya una infección o como les decía, que haya una inflamación persistente. Entonces aquí su paciente ya les está empezando a dar datos de alarma, ustedes ya tienen que estar sospechando de que algo aquí está mal, de que tal vez tenga una infección o que el cuerpo no esté equilibrándose como tiene que ser. Entonces aquí ya ustedes tienen que estar pendientes, ¿va? Y aquí ya ustedes tienen que ver cómo pueden revertir este daño. Por ejemplo, si es una infección, pues ustedes tienen que saber los estados de alerta de las infecciones para poder empezar a meterles antibióticos y ayudar al paciente a combatir esta infección y no dejar que evolucione. ¿A qué? A una fase 3, donde ya se conoce como respuesta inflamatoria masiva. Aquí ya la respuesta inflamatoria la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria aquí ya perdieron el equilibrio totalmente, ¿ok? ¿Por qué? Porque la respuesta inflamatoria fue superior a la antiinflamatoria, o sea, aquí lo dejó muy por debajo. ¿Y esto por qué? Porque ya hay una lesión masiva de mediadores celulares y moleculares. Aquí todavía la parte proinflamatoria estaba como intentando combatir a la respuesta inflamatoria, aquí ya no pudo. Aquí como que lo antiinflamatorio se dio por vencido y lo inflamatorio, boom, subió de golpe y obviamente por esto es que empiezan a liberar un chorro de mediadores celulares y moleculares. Esto pues es algo que hace el cuerpo. Bueno, aquí el daño endotelial ya va a ser grave y va a empezar a tener una disfunción más pronunciada. ¿Por qué? Pues por el mismo daño. Ya se empieza con obstrucción de la microcirculación. ¿Esto por qué? Por fibrinas, por plaquetas y pues también por polimorfonucleares, ¿ok? Entonces estos van a
como que a obstruir esta circulación o la distribución de flujo sanguíneo a los tejidos. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber una obstrucción del aporte sanguíneo a estos y van a empezar con una hipoperfusión tisular, ¿no? Ahora, además, aquí el daño de la respuesta inflamatoria sistémica va a empezar a constituir una o varias fallas orgánicas donde ya va a empezar a haber desequilibrio ácido básico. Entonces, ya en esta respuesta, el daño, ya va a empezar a llegar un daño a los órganos. Aquí al principio pues va a ser leve, pero el daño ahí está. Entonces, si obviamente no lo paramos, el daño va a continuar y va a continuar y va a continuar y va a continuar, y pues vas a estar afectando a todos los órganos de tu paciente. Obviamente, si los órganos de tu paciente y todos están siendo lesionados al mismo tiempo, pues la tasa de mortalidad aumenta radicalmente, ¿no? Entonces, aquí, si esta fase no se controla, el paciente va a estar evolucionando hasta que va a llegar a la disfunción orgánica múltiple y a la muerte, ¿ok? Por favor, si tienen un paciente, tienen que máximo llegar acá. Obviamente no con todos los pacientes se puede, pero pues bueno, lo ideal es que nosotros lo detengamos aquí. Aquí ya se nos fue de la mano y se nos va a morir. Si no hacemos algo, se nos va a morir. ¿Va que va? Espérenme. Aguántenme. Llegué aquí. Güey, yo pensé que ya habías llegado aquí a la facultad y ahora, ¿qué pedo? Oh, no bien muerta, ¿cómo crees? ¿Qué está pasando? Teletransportación. No mames, yo dije, órale, ¿a poco dio clase mientras venía para acá? No. Multitask. Hoy Bueno. no. Entonces, vamos con la fase 4, que se conoce como inmunosupresión excesiva. Antes se conocía como parálisis del sistema inmune. Ahora, ¿por qué se conocía así? Haber una hiperactividad de la respuesta inflamatoria, va a llegar un punto en el que el sistema inmunológico de tu paciente ya no va a aguantar, se va a colapsar. O sea, estuvo tanto tiempo y tan activo, o sea, estuvo tanto tiempo activo y con una actividad tan alta que va a llegar a un punto en el que va a decir, ¿sabes qué? Me doy. O sea, llégale, yo ya no voy a hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el paciente va a estar entrando en un estado de anergia y va a haber una inmunosupresión excesiva. ¿Qué pasa si tenemos un paciente con inmunosupresión excesiva? Obviamente lo va a hacer súper susceptible a las infecciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo el sistema inmune ya no va a estar secretando anticuerpos, ya no va a estar secretando citocinas que lo ayuden con la quimiotaxis, ya no tiene células presentadoras de antígenos, ya no tiene nada que lo esté ayudando a combatir a las infecciones. Entonces, en esta parte es lo que nosotros veíamos, esta sepsis grave con síndrome, donde hay un síndrome de disfunción orgánica múltiple. Entonces, aquí pues ya prácticamente el paciente va a fallecer. Bueno, la mayoría. Se tienen datos de que hay veces en las que los pacientes presentan una reversión de esta inmunoparálisis, pero la gran mayoría muere. E incluso aunque tú le metas antibióticos a tus pacientes, no, pues va a ser como si no estuviera nada, no van a haber ningún cambio, porque pues el sistema inmunológico ya no está funcionando. Y por último, la fase 5, donde ya hay una disonancia inmunológica. Aquí, ¿qué ya está pasando? Que tu paciente está oscilando entre una persistencia de la inflamación y una parálisis inmunológica. Va de un punto a otro. Entonces, aquí sí ya, tu paciente ya está invariablemente con disfunción orgánica múltiple. Todos sus órganos ya están dañadísimos. Y pues bueno, obviamente aquí la gran mayoría de tus pacientes muere, si no es que
si no es que todo. ¿Qué es lo que está caracterizando a esta fase? Es que pues va a haber una respuesta proinflamatoria persistente, además que esta va a estar bueno, persistente y amplificada, y al mismo tiempo va a estar como vinculada con una respuesta antiinflamatoria, la cual va a estar con la misma magnitud y va a volver a decaer a la parálisis inmunológica. Entonces aquí tu paciente pudo revertirlo, pero aún así avanza al estadio 5, va a volver a caer en esta parálisis inmunológica, y aquí ya tienes un shock séptico prácticamente. Ahora, aquí en esta fase 5 se ha demostrado que los pacientes quemados son los que van o bueno, que en realidad que los pacientes quemados son los que llegan prácticamente a esta fase, ¿sale? Ya les había dicho que con estos se tienen así guías enormes de cómo tratar a un paciente quemado, porque tienen una mortalidad muy alta si no lo tratas de manera adecuada, ¿ok? Entonces, bueno, ya aquí tu paciente pues va a evolucionar a shock y se va a morir prácticamente. Entonces, todas estas fases son las que va a pasar tu paciente, no está el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por eso que es tan importante que ustedes lo sepan identificar máximo en esta etapa y no avanza a las demás. Ya vieron por qué. Porque pues bueno, se les va a morir el paciente si sigue avanzando. ¿Hay alguna duda con esto? ¿No? ¿Quedó claro por qué es tan importante este síndrome? ¿Sí? Sí, gracias. Ok, ahora. Aquí nosotros, pues bueno, el paciente va a manejar una autorregulación orgánica donde nosotros lo vamos a tener que ayudar justo para que pues el organismo pueda compensar de manera adecuada toda esta respuesta metabólica al trauma. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tomar como un punto de partida? Es que tenemos que identificar a tiempo cuáles van a ser las posibles causas que van a desencadenar toda esta respuesta inflamatoria y pues que esta no se amplifique, ¿no? Prácticamente. Y pues bueno, entonces aquí, ¿qué podemos concluir? Que pues entre mayor sea la lesión causante y peor la autorregulación y la reserva orgánica, pues obviamente tu paciente va a evolucionar a esta respuesta inflamatoria y su resultado pues va a ser más desfavorable. Para el tratamiento de esto, o cómo es que nosotros vamos a abordar a nuestro paciente que ya está presentando este síndrome, se tienen también guías muy pues un poquito específicas de cada paciente. Hay en paciente quemado, politraumatizado, con que ya esté presentando sepsis, etcétera. Y hay guías que te dicen como qué es lo que tú puedes hacer. ¿Ok? Pero pues bueno, si me pongo a hablar de esas guías, nos vamos a llevar la vida entera. Entonces eso ustedes ya lo pueden leer por su cuenta. Y también deben de tomar en cuenta que esto no es lo que se tiene que hacer siempre. O sea, es como una base que ustedes pueden utilizar, pero pues al final ustedes tienen que estar evaluando qué es lo que va presentando su paciente y las comorbilidades que también presenta para poder tener un buen abordaje terapéutico. Pero bueno, en general ustedes pueden tomar pues un tratamiento con base a estos puntos. El primero, van a tener que controlar el desencadenante inicial, ¿ok? Que puede ser, por ejemplo, deshidratación del tejido necrótico, que estés haciendo un drenaje temprano de los abscesos que presenta el paciente, también utilizar bien los antibióticos si es que ya está presentando una infección, le puedes hacer un antibiograma porque pues bueno, ya sabemos que la resistencia bacteriana ahorita está muy fuerte. También pueden hacer una esclerotomía temprana en aquellos pacientes quemados, etc. Manejo farmacológico va a estar pues vinculado con el primer punto, ¿no? Tienen que darle un buen manejo farmacológico para eliminar el desencadenante inicial. Se puede utilizar interferón gamma. Esto ya se sabe que es de utilidad en aquellos pacientes que ya están en fase de parálisis inmunológica o de disonancia inmune, donde el interferón gamma te va a empezar a ayudar a dominar la respuesta antiinflamatoria para
pues para empezar a ayudarlo con este equilibrio entre lo proinflamatorio y lo antiinflamatorio. Y los esteroides, igual, pues ya se sabe que se tienen funciones inmunorreguladoras importantes, es por eso que los esteroides se les dan a los pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmune, ¿ok? Pero pues bueno, esto ya les dije, es como una base que ustedes pueden utilizar, no es una receta, no es que a todos tus pacientes con este síndrome le vayas a dar todo. Aquí ya tienes que estar viendo qué es lo que está desencadenando, cómo ayudarlo, en qué etapa está, etcétera. El tratamiento es un poquito más complicado, pero pues bueno, obviamente ustedes se lo tienen que saber porque estos son pacientes en estados críticos, que como ya vimos en las fases de la respuesta, si no lo atendemos adecuadamente, pues se nos va a morir. ¿Sale? Va. Y pues bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna duda. Perdón que no pueda prender mi cámara, pero es que mi internet está muy inestable, entonces si la prendo, me empieza a sacar de la llamada. ¿Qué pasó? ¿Me hablaron? Mucha información de golpe. Se los resumí lo más que pude. ¿Aló? ¿Las Niñas, dormí? contesten. No, la verdad estuvo. Bueno, o sea, sí la entendí muy bien. Gracias. Sí, no, qué bueno. ¿Tú, Astrid? ¿Tienen alguna duda? Astrid te contestó. Ah, perdón, Fui es yo. que tienen la voz igualita. Estaba agarrando mi diapositiva. ¿Caro? ¿No? Está bueno. Me están aplicando la ley de hielo viril. No manches, ¿está? ¿Les preguntaste? Les pregunto un poquito. Oigan, no sean groseras. Yo en algunos no aprendí porque mi vecino estaba podando el pasto, pero sí escuché todo. No sé si Caro sí está ahí porque normalmente Caro siempre habla. Y está muy calladita. No, sí, me estuvo respondiendo en las preguntas. Bueno, Cámara, dices, pues. no se portaron bien, les toca tabla. Echamos chisme. ¿Así? Ah, yo también quiero. Llegaste tarde, Viri. ¿Cómo te fue con los alumnos? Bien.